El olor a césped recién cortado y a carne cara asándose en la parrilla me recibió como una bofetada de normalidad forzada. Era el 55º cumpleaños de mi padre, Leandro, y el jardín trasero de la casa de mi infancia, esa con la fachada de piedra y los rosales perfectamente podados por mi madre, era el escenario de una obra de teatro que llevaba 27 años representando, la de la familia Valdés, un pilar de éxito y tradición en nuestra pequeña ciudad. Aparqué mi coche, un Honda Civic de hace una década que tosía cada vez que arrancaba, a una distancia prudente de los Audis y Mercedes que adornaban la entrada. Cada uno de ellos, un trofeo brillante que gritaba la definición de éxito de mi familia, una definición en la que yo, claramente, no encajaba. Dentro, la obra ya estaba en pleno apogeo. Mi padre, Leandro, con su impecable camisa de lino, reía a carcajadas con mi tío Silvestre, ambos sosteniendo vasos de whisky de Malta. Mi madre, Casilda, revoloteaba entre los invitados, su sonrisa tan tensa como el hilo de perlas en su cuello, asegurándose de que las apariencias se mantuvieran inmaculadas. Y en el centro de todo, como un sol alrededor del cual giraban todos los planetas, estaba mi hermana Brisa. Y, por supuesto, Faraón. Faraón, un samoyedo de un blanco tan puro que dolía a la vista, estaba sentado en un cojín de terciopelo bordado con sus iniciales, mientras Brisa le hacía fotos con su teléfono de última generación. Sonríe para tus millones de seguidores, mi rey, le decía con una voz infantil y empalagosa que me revolvía el estómago. Brisa, 4 años más joven que yo, había convencido a nuestros padres de que su futuro no estaba en la universidad, que abandonó tras el primer semestre, sino en convertir a Faraón en una celebridad de Internet. Un pet influencer. Y ellos, que siempre habían predicado la importancia de un título y una carrera seria, se habían tragado el anzuelo sin dudar. Jimena, al fin llegas, exclamó mi madre al verme. Su abrazo fue breve, apenas un roce de mejillas. Sus ojos, sin embargo, no me miraban a mí, sino que se desviaron por encima de mi hombro, hacia mi coche, visible desde la terraza. Cariño, ese coche destartalado es una vergüenza para el apellido. De verdad, parece que vienes a entregar un pedido. ¿Cuándo conseguirás un trabajo de verdad? Asentí, la respuesta practicada muriendo en mis labios. Un trabajo de verdad. Para ellos, mi empresa, el Área Nevaschens, la que había fundado desde cero con el sudor de mi frente y la herencia de mi abuela, era un tallercito de costura. No entendían la tecnología de moda sostenible, ni los algoritmos que había diseñado para crear tejidos biodegradables a partir de residuos orgánicos. Para ellos, si no podías presumir de ello en una cena del club de campo, simplemente no era real. Mi mundo de patentes, polímeros y proyecciones de mercado era un idioma extranjero que se negaban a aprender. Mi tío Silvestre, cuya fábrica textil familiar llevaba décadas produciendo las mismas telas sintéticas y contaminantes, se acercó, su aliento a alcohol precediéndole. ¿Qué tal el tallercito, sobrina? ¿Sigues cosiendo trapitos para muñecas? Su risa era un sonido áspero y desagradable. El negocio va bien, tío. De hecho, acabamos de cerrar una ronda de financiación importante, respondí con calma, mi voz un ancla en su mar de condescendencia. Sabía que la palabra financiación no significaría nada para él. Mi padre se unió al grupo, interrumpiendo cualquier posible continuación de la conversación. No me preguntó por la financiación, ni por mi vida, ni por mi trabajo. Simplemente sacó un billete arrugado de 100 euros de su cartera y me lo tendió. Toma, para la gasolina. A ver si al menos no te quedas tirada en la carretera y nos haces pasar otro bochorno. La humillación era un veneno lento, administrado en pequeñas dosis a lo largo de los años. Acepté el billete, porque discutir era inútil. Era como gritarle a una pared. Era más fácil ser la sombra, la hija silenciosa, la decepción andante. Mientras me alejaba, escuché a Brisa anunciar con orgullo, su voz resonando en todo el jardín: papá, mamá. Tengo noticias increíbles. Faraón acaba de conseguir un contrato de patrocinio con Royal Canin. Vamos a tener una sesión de fotos profesional en el Hotel Gran Sol para lanzar la campaña. El aplauso fue estruendoso. Mi padre la abrazó, levantándola del suelo.
Mi madre lloraba de orgullo. Nadie notó la expresión en mi rostro. Nadie nunca lo hacía. En mi interior, sin embargo, no solo había dolor. Había una calma fría, una resolución que se había ido forjando durante años, puntada a puntada, en la soledad de mi laboratorio. Recordé las palabras de mi abuela Eulalia, la única que había visto más allá de mi fachada silenciosa. Me había dejado su viejo taller, sí, pero también me había dejado las herramientas para construir un mundo propio, un mundo que ellos ni siquiera podían empezar a imaginar. Y pronto, muy pronto, iban a tener una visita guiada. La voz de mi abuela Eulalia era un eco constante en mi mente, un santuario contra el ruido ensordecedor de mi familia. La recordaba sentada en su viejo taller, el olor a tela, a aceite de máquina y a paciencia llenando el aire. Era mi lugar feliz, un universo de patrones, hilos y posibilidades infinitas. Mientras mis padres empujaban a Brisa hacia clases de ballet y concursos de belleza, mi abuela me enseñaba a leer los secretos de un tejido, a entender la tensión de un hilo, a ver la arquitectura en una prenda. Tu inteligencia es tu verdadero legado, Jimena, me dijo una semana antes de morir, sus manos artríticas pero firmes sobre las mías. Ellos solo ven el brillo de las cosas, el oro falso. Pero tú ves cómo están hechas, ves la estructura, el trabajo real. No dejes que su ceguera defina tu valor. Nunca. Me legó el taller, un espacio que mi familia consideraba un trastero lleno de trastos viejos. Pero en secreto, a través de su abogado, me legó algo más, un fideicomiso. Un fondo sustancial destinado a mi educación y a la fundación de mi primera empresa. El fondo estaba administrado conjuntamente por mi padre, una concesión que, según el abogado de mi abuela, ella hizo para mantener la paz familiar. Pero con una cláusula de hierro, cualquier retiro que no fuera para matrículas universitarias requería mi firma manuscrita y notariada. Era la fe de mi abuela hecha capital, protegida por una fortaleza legal. O eso creía yo. Esa noche, después de la humillación del billete de 100 euros, la duda se instaló en mi corazón como una mancha de aceite. Algo en la grandilocuencia con la que mi padre hablaba de invertir en la carrera de Brisa me inquietó. No era solo orgullo paternal, era la confianza de alguien que juega con dinero que no es suyo. Encendí mi portátil, las luces del teclado iluminando mi rostro en la oscuridad de mi apartamento. Con un nudo en el estómago, accedí al portal online del fideicomiso. Y allí estaba. No era un retiro. Eran docenas. Pequeños al principio, disfrazados de gastos educativos o material de estudio. Luego, más grandes. Inversión inicial para proyecto de Brisa. Gastos de marketing y promoción. Y el último, el más grande de todos, fechado hacía 3 días, financiación de contrato, Royal Canin. Y junto a cada uno, una firma. Mi firma. O más bien, una imitación torpe y digitalizada de ella. Un garabato que nunca habría pasado una inspección real, pero que había sido suficiente para un gestor bancario perezoso y para un padre que se creía más listo que nadie. La sangre se me heló en las venas. El aire abandonó mis pulmones. No era solo el dinero. Era la escala de la mentira. La premeditación. Habían estado robándome sistemáticamente, falsificando mi nombre para construir el castillo de naipes de mi hermana sobre los cimientos de mis sueños. El dolor fue agudo, físico, como un puñal clavado en el pecho. Pero fue rápidamente reemplazado por una claridad glacial. La obra de teatro había terminado. El telón había caído. Días después, mi madre llamó, su voz melosa como la miel envenenada. Jimena, el evento de Brisa es este sábado en el Hotel Gran Sol. Es la presentación oficial de su campaña con Royal Canin. Tienes que venir. Es tan importante para la familia, para nuestra reputación. Reputación, repetí en voz baja después de colgar. La palabra me supo a ceniza en la boca. Perfecto, le había dicho a mi madre, mi voz deliberadamente neutra. No me lo perdería por nada del mundo. Y era verdad. No me lo perdería. No como la hija obediente,
sino como una estratega que va a reconocer el campo de batalla antes del asalto final. Sería mi último acto de sumisión, mi última concesión a la farsa que ellos llamaban familia. Y mientras ellos posaban para las cámaras, sonriendo con sus dientes blanqueados y sus conciencias sucias, yo estaría reuniendo mis armas. La paciencia, como me enseñó mi abuela, es el hilo más fuerte de todos. Y el mío estaba a punto de tensarse. El lobby del Hotel Gran Sol era un monumento al exceso y a la superficialidad. Lámparas de araña de cristal, tan grandes como coches pequeños, goteaban luz sobre suelos de mármol pulido que reflejaban los rostros estirados de los invitados. El aire, espeso con perfume caro y laca para el pelo, también estaba cargado de algo más, algo que para mí era sinónimo de asfixia: pelo de perro. Decenas de ellos. Caniches con collares de diamantes, galgos con abrigos de cachemira y, por supuesto, una legión de samoyedos esponjosos, todos compitiendo por el título de el más adorable. Mi alergia, un enemigo íntimo que conocía desde la infancia y que mi familia siempre había catalogado como una de las manías de Jimena, comenzó a susurrarme al oído desde el momento en que crucé las puertas giratorias. Había tomado una dosis doble de mi antihistamínico más potente, preparándome para la batalla, pero sentía la familiar opresión en el pecho, el picor incipiente que comenzaba en mi garganta. Era como sentir las primeras gotas de una tormenta que sabes que será devastadora. Localicé a mi familia en un reservado VIP, acordonado con una cuerda de terciopelo rojo. Brisa, vestida con un traje rosa chillón que hacía juego con el collar de faraón, era el centro de un enjambre de fotógrafos y periodistas locales. Mis padres orbitaban a su alrededor, sonriendo con un orgullo que nunca me habían dedicado a mí, ni siquiera el día de mi graduación universitaria, a la que no asistieron porque Brisa tenía un mal día. Me acerqué a mi madre, abriéndome paso entre la multitud. Mamá, hay demasiados perros aquí. El aire está muy cargado. No me siento bien, dije en voz baja, intentando no hacer una escena. Casilda ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en un fotógrafo de la revista Hola. Por el amor de Dios, Jimena, no empieces con tus dramas. Es la gran noche de tu hermana. Tómate una pastilla y aguanta como una adulta. Ya lo he hecho, insistí, sintiendo como mi respiración se acortaba, volviéndose superficial. Necesito aire fresco. He visto que la terraza está casi vacía. ¿Podemos sentarnos allí un momento? Solo 5 minutos. Le estaba ofreciendo una solución, una salida fácil que no interrumpiría su precioso evento. Una forma de cuidar de mi salud sin manchar su perfecta fachada. Su mirada se volvió hacia mí, y fue gélida. ¿Estás loca? La mesa principal está aquí, con los ejecutivos de Royal Canin. ¿Qué van a pensar si ven que la familia está dividida? Deja de pensar en ti misma por una vez en tu vida y apoya a tu hermana. Dejar de pensar en mí misma. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Me alejé, buscando un rincón tranquilo, un resquicio por donde pudiera colarse algo de oxígeno. Cada inhalación era como respirar a través de una pajita llena de arena. Mi piel comenzó a picar furiosamente, y supe que las ronchas no tardarían en aparecer. Sabía los síntomas. Esto no era una simple reacción. Era el preludio de un desastre. Me apoyé contra una columna de mármol frío, mi visión llenándose de puntos negros. Lo último que vi fue el flastegador de una cámara, no dirigido a mí, sino a Brisa, que posaba triunfalmente junto a un póster gigante de faraón. Luego, el suelo de mármol se precipitó a mi encuentro. El caos que siguió fue un borrón de voces aterradas, de cristales rotos y de sirenas distantes. Me llevaron en una camilla, la máscara de oxígeno presionada contra mi cara, una bendición de aire puro en medio del infierno. En un momento de lucidez, vi a un paramédico hablando urgentemente por teléfono con mi padre, que se había quedado atrás, asegurándose de que la escenita no arruinara la fiesta. Las palabras del médico flotaron en la niebla de mi conciencia, afiladas y claras como un bisturí. Señor Valdés, su hija está sufriendo un shock anafiláctico severo. Su garganta se está cerrando. Su condición es crítica, podría ser fatal.
Necesitan venir al hospital inmediatamente. Ahora mismo. Esperé, con el último hilo de esperanza infantil que aún quedaba en mi alma maltratada, a que mi padre dijera, vamos para allá. Esperé la respuesta de un padre. En cambio, a través del crepitar del altavoz, escuché su respuesta, la respuesta de un hombre de negocios protegiendo su inversión. Escuche, es imposible ahora mismo. La prensa está a punto de llegar para entrevistar a Brisa y a los ejecutivos de la marca. No podemos irnos. Jimena es fuerte, siempre lo ha sido. Se recuperará. Estará bien. Y con esas palabras, la oscuridad me reclamó por completo. No era solo la falta de oxígeno. Era la asfixia de un abandono absoluto, la comprensión final de que para mi propia familia, mi vida era un inconveniente negociable. Desperté al sonido rítmico y desapasionado de un monitor cardíaco. Pitido. Silencio. Pitido. El metrónomo de mi supervivencia. El olor a antiséptico me llenó las fosas nasales, un aroma limpio y estéril que borraba el recuerdo del perfume caro y el pelo de perro. Estaba en una cama de hospital, con una vía intravenosa goteando un líquido frío en mi brazo y cánulas de oxígeno en la nariz. Las paredes eran de un blanco impersonal. Estaba en la unidad de cuidados intensivos. Sola. Bueno, no del todo. En una silla de plástico incómoda junto a mi cama, con el rostro demacrado por la preocupación y una barba de 2 días, estaba Darío. Mi socio. Mi amigo. Mi única familia real. Tenía los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Levantó la vista al oír mi débil movimiento. Jimena, dijo, su voz ronca de alivio y de falta de sueño. Se levantó de un salto y se acercó, tomando mi mano con una suavidad que contrastaba con su aspecto rudo. Dios mío, Jimena. Nos diste un susto de muerte. ¿Qué pasó? Susurré, la garganta en carne viva, como si hubiera tragado cristales. Te trajeron anoche. Shock anafiláctico severo. Los médicos dijeron que por muy poco no lo cuentas. No terminó la frase. No hacía falta. El pitido del monitor a mi lado era suficiente elocuente. Intenté incorporarme, un pánico helado apoderándose de mí. ¿Y mis padres? ¿Brisa? ¿Han llamado? La expresión de Darío se endureció, sus ojos oscureciéndose. Llamaron. Esta mañana. Desde el plató de un programa de televisión matutino. Preguntaron cómo estabas. Tu madre dijo que se alegraba de que todo hubiera sido una falsa alarma. Y que vendrían, en cuanto pudieran, después de la entrevista de Brisa. La noticia no me dolió. Ya no. El dolor había sido cauterizado la noche anterior por las palabras de mi padre. Lo que sentí fue una extraña y liberadora calma. La confirmación final, el último clavo en el ataúd de mis esperanzas infantiles. Asentí lentamente, mirando el techo blanco. Darío, dije, mi voz sorprendentemente firme. Necesito que hagas algo por mí. Algo importante. Él se inclinó, escuchando atentamente, su mirada fija en la mía. Lo que sea. Pídelo. Tenías razón sobre el fideicomiso. Lo comprobé la otra noche. Han estado sacando dinero durante años. La mandíbula de Darío se tensó, un músculo saltando en su mejilla. Lo sabía. Esos malditos. No, lo interrumpí, mi voz cortante. La ira es un lujo que no podemos permitirnos ahora. Necesitamos estrategia. Precisión quirúrgica. Llama a tus abogados. No, a los míos. Llama a Garrido y Asociados. Diles que activen el protocolo, tierra quemada. Diles que he descubierto un fraude continuado, con falsificación de documentos y abuso de confianza. Que preparen todo, las demandas, los embargos preventivos, todo. Y mientras tanto, tráeme mi portátil y una libreta. Tengo trabajo que hacer. Darío me miró,
una mezcla de preocupación y una pizca de admiración en sus ojos. ¿Qué vas a hacer, Jimena? Voy a escribir una carta, respondí, sintiendo como el dolor de la traición se transformaba en el acero frío de la determinación. Una carta que no solo les dirá adiós, sino que les recordará que cada acción tiene consecuencias. Voy a desmantelar su mundo pieza por pieza, usando el único lenguaje que ellos entienden y respetan, el del poder, el del dinero y el de la ley. Durante las siguientes 48 horas, mientras mi cuerpo se recuperaba bajo la atenta mirada de las enfermeras, mi mente trabajó sin descanso. La UCI se convirtió en mi sala de guerra. Con la ayuda de un equipo de abogados a través de videollamadas seguras, cada palabra de mi carta fue elegida, cada frase pulida, cada amenaza velada respaldada por un artículo del Código Penal. No era la carta de una hija herida suplicando amor. Era el manifiesto de una reina recuperando su trono, un documento legalmente blindado disfrazado de despedida. Y sabía, con una certeza absoluta, que cuando la leyeran, el impacto sería más devastador que cualquier grito o acusación. Una semana después de mi ingreso, el día que los médicos finalmente me dieron el alta, el hospital seguía sin recibir visitas de mi familia. Se habían contentado con llamadas esporádicas a la estación de enfermería, aceptando sin rechistar la excusa de una amable enfermera, cómplice de mi plan, de que la paciente necesitaba descansar y no estaba para visitas. Darío me recogió y me llevó a su apartamento, un santuario de paz y seguridad donde podría terminar de recuperarme. A las 3 de la tarde de ese mismo día, tal como la enfermera me había informado que planeaban hacer, finalmente aparecieron. Imagino a Leandro, Casilda y Brisa entrando en la habitación 204 con la arrogancia de quienes llegan tarde pero esperan ser recibidos con gratitud y alivio. Pero la habitación estaba impecable, silenciosa y desoladoramente vacía. La cama, hecha con precisión militar. Y sobre la almohada blanca y almidonada, un único sobre de papel grueso, de color crema, con la palabra «familia», escrita con mi caligrafía inconfundible. Puedo visualizar la escena con una claridad cinematográfica. La confusión inicial de mi madre, su mano yendo a su collar de perlas. La impaciencia de mi padre. «Bueno, ¿dónde está?», probablemente preguntó, su voz resonando en el silencio, como si yo estuviera jugando al escondite. Imagino a Brisa, más interesada en su reflejo en la ventana que en la ausencia de su hermana, quizás incluso molesta por haber perdido el tiempo. Luego, mi madre habría visto el sobre. Lo habría abierto con dedos temblorosos, mientras mi padre miraba por encima de su hombro, con el ceño fruncido. La primera página era personal. Era la voz de la hija que habían ignorado. Detallaba la noche en el hotel, su elección consciente de priorizar una sesión de fotos sobre mi vida. Describía con ejemplos concretos los años de indiferencia, mi graduación universitaria a la que no asistieron, el primer premio de ciencias que gané en el instituto y que fue eclipsado por el nuevo peinado de Brisa, las innumerables veces que mis logros fueron recibidos con un asentimiento distraído. Pero la segunda página cambiaba de tono. La voz herida desaparecía, reemplazada por una voz fría, precisa, la voz de Elaria Nevaschens. En ella, revelaba mi conocimiento del fideicomiso de la abuela Eulalia. Y luego, el primer golpe, devastador y preciso. He descubierto los retiros no autorizados y la sistemática falsificación de mi firma durante los últimos 5 años para financiar el estilo de vida de Brisa. Mis abogados, del prestigioso bufete, Garrido y Asociados, se pondrán en contacto con ustedes en las próximas 24 horas para establecer un plan de reembolso por el total de los fondos malversados, más los intereses legales y los daños punitivos. Se ha solicitado una orden judicial para congelar todos sus activos conocidos. Cualquier intento de mover capital será considerado un delito de alzamiento de bienes. Imagino el rostro de mi padre pasando del rojo de la ira al blanco ceroso del pánico. La mano de mi madre temblando, casi dejando caer el papel. El fraude, la cárcel, la ruina social, todo desfilando ante sus ojos. Pero no había terminado. La tercera página era el golpe de gracia, la pieza maestra de la ironía, diseñada para golpear donde más les dolía, su estatus. Además, como parte de la estrategia de expansión de mi empresa, me complace informarles de nuestra última adquisición. A partir de las 9 de la mañana de ayer,
el área Nevaschens es la propietaria mayoritaria de la marca Royal Canin en Europa. Por lo tanto, el contrato de patrocinio de Brisa Valdés y su mascota, Faraón, queda bajo mi entera y exclusiva discreción. Lamentablemente, y tras una revisión de urgencia, hemos detectado que los recientes acontecimientos que casi me cuestan la vida constituyen una clara y flagrante violación de la cláusula de ética y reputación de marca. Por ello, hemos decidido rescindir dicho contrato con efecto inmediato. Se emitirá un comunicado de prensa al respecto. Eso era para Brisa. La aniquilación de su sueño, orquestada por la hermana que siempre consideró un fracaso. Y no solo eso, sino la humillación pública que tanto temían. Y para todos ellos, una postdata final, escrita con una tinta ligeramente más oscura. PD, espero, sinceramente, que la sesión de fotos haya valido la pena. No estuve allí para verlo, pero sé, con una certeza absoluta, que en esa habitación de hospital silenciosa y vacía, el mundo que mis padres habían construido sobre mi invisibilidad, un mundo de apariencias y dinero robado, se derrumbó en un instante. Y de las cenizas, solo quedaba el sonido del papel arrugándose en un puño impotente y el eco de mis palabras, que resonarían en sus vidas durante mucho, mucho tiempo. Pasaron 3 semanas de un silencio tenso y cargado. 3 semanas en las que me recuperé en el santuario del apartamento de Darío, mi teléfono en modo avión, mi mente centrada en la siguiente fase de mi estrategia. Los abogados de Garrido y Asociados habían sido implacables. Los activos de mis padres estaban congelados, sus tarjetas de crédito bloqueadas. La humillación privada era total. Pero yo sabía que no se rendirían tan fácilmente. Necesitaban una derrota pública, una que todo su círculo social pudiera presenciar. La oportunidad llegó en forma de una invitación grabada. Mi tío Silvestre, autonombrado patriarca en tiempos de crisis, solicitaba mi presencia, en una cena benéfica anual que él organizaba en su exclusivo club de campo. El subtexto era claro, iba a ser un juicio público, y yo era la acusada. Querían acorralarme en su territorio, frente a sus aliados. Acepté sin dudar. Llegué sola, deliberadamente 5 minutos tarde. Vestía un traje de noche de mi propia firma, un diseño minimalista hecho de un tejido innovador que brillaba sutilmente bajo la luz, cambiando de color con el movimiento. Era elegante, poderoso y, sobre todo, era mío. El salón estaba lleno de la élite de la ciudad, empresarios, políticos, las damas de sociedad, que eran amigas de mi madre. Mi familia estaba agrupada en un rincón, como un aquelarre de brujas conspirando. Sus rostros eran una mezcla de ira y ansiedad. Silvestre me interceptó antes de que pudiera llegar a ellos, su rostro congestionado por la rabia. Jimena, siseó, agarrándome del brazo. Has causado suficientes problemas. Vas a ir a esa mesa, te vas a disculpar con tus padres y vas a detener esta locura legal ahora mismo. ¿Me oyes? Antes de que pudiera responder, una voz femenina y vibrante interrumpió, salvándome de tener que hacerlo. No me lo puedo creer. Eres Jimena Valdés. Una joven, a quien reconocí como la influencer de moda más importante del país, me miraba con los ojos como platos. Resultó que Brisa, en un último intento desesperado por mantener su relevancia, la había invitado. ¿Puedo hacerme una foto contigo? Por favor. Tu trabajo en el área Nevaschens es legendario. Estás cambiando el mundo de la moda sostenible. Soy tu mayor fan. Brisa, que estaba justo detrás de ella, se quedó helada, con la boca entreabierta. La influencer la ignoró por completo, como si fuera un mueble más, y se centró en mí. Mientras posábamos para la foto, vi el rostro de mi hermana pasar del shock a la envidia más pura y corrosiva. Fue el primer corte, preciso y doloroso, justo en su ego. Apenas me libré de ella, un hombre corpulento y de aspecto poderoso, a quien reconocí como Alberto Rivas, el CEO de la cadena de grandes almacenes más grande del país, se interpuso en mi camino. Era el invitado de honor de mi tío, el pez gordo que todos querían impresionar. Señorita Valdés, dijo con una voz retumbante, extendiendo una mano carnosa. Soy Alberto Rivas. He estado intentando conseguir una reunión con usted durante meses.
Lo que está haciendo con los textiles inteligentes, es el futuro. Mi gente dice que es usted un genio. Dígame su precio. Quiero ficharla para dirigir nuestra nueva división de innovación global. Le ofrezco un cheque en blanco, ahora mismo. Mi tío Silvestre, que estaba a su lado, se quedó pálido. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, el valor en dólares reemplazando la imagen de su sobrina fracasada. Mi padre, que se había acercado, parecía que iba a sufrir un infarto. Sonreí amablemente a Alberto Rivas, una sonrisa tranquila y controlada. Le agradezco inmensamente su oferta, señor Rivas. Es un gran halago viniendo de usted. Pero el Ariane Bastions no está en venta, dije, mi voz resonando en el repentino silencio que se había formado a nuestro alrededor. Luego, miré directamente a mi tío, y después a mi padre. De hecho, somos nosotros los que estamos en fase de adquisición, no los que somos adquiridos. Fue el segundo corte, y el más profundo. El respeto de un extraño poderoso había hecho en 5 minutos lo que yo no había conseguido en 27 años, demostrar mi valor a mi propia familia en sus propios términos materialistas. Y al hacerlo, les había mostrado a todos los presentes que ya no jugaba en su liga. Jugaba en una muy superior. La partida de ajedrez había terminado. Era jaque mate. La revelación pública de mi éxito actuó como un catalizador, transformando el juicio planeado por mi tío en un tribunal desesperado. La cena benéfica se convirtió en un infierno para mi familia. Podía sentir sus miradas sobre mí desde el otro lado del salón, mientras gente influyente hacía cola para hablar conmigo. La dinámica de poder se había invertido de una forma tan brutal y pública que era casi palpable. Al final de la noche, Leandro y Silvestre me acorralaron en una biblioteca privada con paneles de madera oscura, el aire olía a cuero viejo y a pánico. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora estaban desprovistos de ella, reemplazada por una pálida y sudorosa desesperación. Jimena, no entendíamos, comenzó mi padre, su voz un murmullo quebrado. Tu tío, continuó, incapaz de mirarme a los ojos, su empresa, la fábrica de la familia, está en problemas. Graves problemas. Silvestre, el hombre que horas antes me había tratado como a una niña tonta, ahora me miraba con ojos suplicantes, los de un hombre ahogándose. Mi fábrica textil, no podemos competir. Los costes, los nuevos reglamentos medioambientales, estamos al borde de la quiebra. Tus tecnologías, tus materiales, podrían salvarnos. Un contrato, Jimena. Solo un pequeño contrato de suministro, por el bien de la familia. ¿Por el bien de la familia?, repetí, saboreando las palabras. La ironía era tan deliciosa que casi sonreí. El hombre que se burlaba de mis trapitos ahora me rogaba que salvara su imperio obsoleto con ellos. Me senté en un pesado sillón de cuero, cruzando las piernas y tomándome mi tiempo. Los dejé sudar en el silencio, un silencio que era más poderoso que cualquier grito. Finalmente, hablé, no con la ira de una hija traicionada, sino con la precisión de un aceo evaluando una mala inversión. Hablemos de negocios, entonces, dije, mi voz tranquila y firme, cortando la tensión. Como saben, hay una deuda pendiente con el fideicomiso de la abuela. Una deuda considerable, que con los intereses y las penalizaciones por fraude, ha aumentado significativamente. Lo pagaremos, hija, te lo juro, encontraremos la manera, balbuceó Leandro. Lo sé, asentí. Y he encontrado una solución elegante para asegurar que así sea. La casa en la que viven, el hogar de los Valdés del que tan orgullosos están, fue comprada por la abuela Eulalia a través de un fideicomiso inmobiliario del cual yo soy la única beneficiaria. Su derecho a vivir allí de por vida estaba explícitamente condicionado a su deber fiduciario de velar por mi bienestar físico y financiero. Al malversar mis fondos y, francamente, al casi dejarme morir, han violado irrevocablemente ese deber. Deslicé 2 documentos, que mi abogado me había preparado, sobre la mesa de caoba pulida. Tienen 2 opciones. La primera es un contrato de alquiler a precio de mercado. Cada euro que paguen se destinará a reembolsar el dinero que robaron.
La segunda es una orden de desalojo que mis abogados ejecutarán en 30 días. La elección es suya. Mi madre, que había entrado sigilosamente en la habitación, soltó un gemido ahogado, llevándose una mano a la boca. Luego me volví hacia mi tío, cuya cara había adquirido un tono grisáceo. En cuanto a tu fábrica, tío Silvestre. El área Anevaschens invierte en el futuro. En innovación, en sostenibilidad, en ética laboral. No invertimos en reliquias del pasado que se niegan a adaptarse y que han basado su modelo de negocio en la explotación. Lo siento, pero salvar tu empresa sería una pésima decisión empresarial. Y yo no tomo malas decisiones empresariales. Me levanté, alisando mi traje. Me sentía alta, poderosa, dueña de mi destino por primera vez. Esto no es personal, dije, usando sus propias armas, su propia lógica fría y materialista, contra ellos. Son solo negocios. Una lección que, irónicamente, aprendí de todos ustedes. Tienen 24 horas para que su abogado revise y firme el contrato de alquiler. Salí de la biblioteca, dejando tras de mí no los restos de una discusión familiar, sino las ruinas de un régimen derrocado. Había reclamado mi poder, no gritando ni llorando, sino reescribiendo los contratos que regían sus vidas. Les había quitado su casa, su estatus y, lo más importante, su capacidad de volver a hacerme daño. Una semana después del cataclismo en el club de campo, Brisa apareció en la puerta de mi oficina. No llevaba sus habituales ropas de diseño ni su sonrisa de influencer. Vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta, y su rostro estaba desprovisto de maquillaje, mostrando unas ojeras que hablaban de noches de insomnio. Parecía pequeña. Despojada de la armadura de la atención familiar y de los me gusta de las redes sociales, se veía como lo que era, una joven asustada y profundamente confundida. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí en silencio, indicándole una silla frente a mi imponente escritorio de roble. El silencio se extendió entre nosotras, un abismo lleno de años de palabras no dichas, de celos y de resentimiento. Finalmente, habló, sus ojos fijos en sus manos, que jugueteaban nerviosamente en su regazo. Cancelaron todos mis otros patrocinios. Los pequeños. Dicen que mi marca está dañada por la asociación con el escándalo de Royal Canin. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de verdad esta vez, no las de cocodrilo que usaba para conseguir lo que quería de nuestros padres. Lo he perdido todo. No todo, respondí con calma, mi voz resonando en la acústica perfecta de mi despacho. Has perdido las cosas que te dieron. Nunca perdiste nada que hubieras ganado por ti misma. Sus hombros se hundieron, como si mis palabras le hubieran quitado el poco aire que le quedaba. Nunca tuve que ganar nada, admitió, y la honestidad cruda en su voz me sorprendió. Siempre me lo disteis todo. Papá, mamá, siempre. Pensé que era porque yo era especial, la guapa, la encantadora. Pero no era eso, ¿verdad? Era porque era fácil. Era más fácil darme un capricho que intentar entenderte a ti, que eras complicada, que tenías tus propias ideas, que no necesitabas su aprobación. Se secó una lágrima con el dorso de la mano, un gesto torpe, poco ensayado. Siempre te envidié, confesó, levantando la vista para mirarme por primera vez. Envidiaba que no te importara lo que pensaran los demás. Envidiaba que tuvieras algo tuyo, algo real, ese mundo tuyo en el taller de la abuela. Yo no tenía nada. Solo a Faraón y a los seguidores de Instagram. Ser la hija dorada es como vivir en una jaula de oro. Es bonita, y todo el mundo te admira, pero no puedes volar. Ni siquiera sabes si tienes alas. Por primera vez en mi vida, no vi a mi rival. No vi a la niña mimada que me había robado el afecto de mis padres. Vi a mi hermana. Vi a otra víctima del mismo sistema tóxico, solo que a ella la habían ahogado con algodones de azúcar en lugar de con indiferencia. Ambas éramos prisioneras, solo que nuestras celdas eran diferentes. No le ofrecí soluciones fáciles ni un perdón instantáneo. El daño era demasiado profundo, las cicatrices demasiado viejas.
pero le ofrecí algo que nunca antes le había dado, algo que nadie en nuestra familia practicaba, la verdad sin adornos. Nuestros padres construyeron nuestras jaulas, Brisa, le dije, mi voz no era dura, sino firme, la de una mentora. Pero somos nosotras las que decidimos si nos quedamos dentro. La puerta de tu jaula ahora está abierta. Da miedo, lo sé. El mundo real no te da, me gusta, por ser bonita. Pero también es el único lugar donde puedes descubrir si tienes alas. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Mamá y papá, están destrozados. Dicen que eres cruel. No soy cruel, respondí. Soy justa. Les estoy dando exactamente lo que ellos me dieron a mí, nada. La oportunidad de empezar de cero. Es el regalo más aterrador y más valioso que alguien puede recibir. Asintió, una pequeña chispa de algo nuevo, quizás determinación, en sus ojos llorosos. No sabía si lo lograría. No sabía si nuestra relación podría algún día sanar. Pero cuando se fue, no como una influencer derrotada, sino como una joven enfrentándose a su propia vida por primera vez, sentí que la guerra había terminado. Lo que quedaba era la larga y complicada tarea de negociar la paz, primero conmigo misma, y luego, quizás, con ella. Han pasado 6 meses. 6 meses desde que una cama de hospital vacía declaró el fin de mi antigua vida y el comienzo de la verdadera. Estoy en mi laboratorio. El antiguo taller de la abuela Eulalia es ahora el corazón palpitante de el área Anne Baschens, un espacio de alta tecnología donde el cristal y el acero se mezclan con los viejos maniquíes de madera que conservé como recordatorio. El olor a aceite de máquina ha sido reemplazado por el aroma limpio de la innovación, el zumbido de las impresoras 3D para prototipos de tejidos y el suave resplandor de las pantallas que muestran complejos modelos de datos. Mis padres firmaron el contrato de alquiler. Viven en mi casa, en la casa que fue de mi abuela, pagándome cada mes por el privilegio de residir en los recuerdos de una vida que ellos mismos rompieron. Nuestras conversaciones son breves, transaccionales, limitadas a correos electrónicos sobre el pago o reparaciones necesarias. Son mis inquilinos, nada más. He aprendido que la distancia no es un castigo, sino una forma de autoconservación. Brisa está trabajando. De verdad. Es asistente en una pequeña pero prestigiosa boutique de moda local. Gana poco, pero el otro día me envió una foto de un escaparate que ella misma había diseñado. Era creativo, elegante, y mostraba un talento que ni ella misma sabía que poseía. Estaba orgullosa. Y por primera vez, su orgullo no provenía de la admiración de otros, sino de su propio y tangible esfuerzo. Quizás haya esperanza para ella, para nosotras. Darío entra en el laboratorio con 2 tazas de café, como cada mañana. Lo hemos conseguido, dice, su sonrisa iluminando su rostro cansado. Me muestra un correo electrónico en su tableta. El contrato con la Fundación de la ONU para los uniformes de sus misiones humanitarias en climas extremos. Quieren nuestro tejido autorrefrigerante y autolimpiable. Es un contrato de millones, Jimena, pero más que eso, vamos a ayudar a gente de verdad. Sonrío, un sentimiento de profunda y tranquila satisfacción llenándome el pecho. No es la euforia del éxito financiero, sino la calidez del propósito cumplido. Miramos juntos por el enorme ventanal, hacia la ciudad que se extiende bajo nosotros. Ya no soy la sombra en el jardín de mis padres. Estoy en mi propia torre, una que construí no con ladrillos y mortero, sino con perseverancia, inteligencia y la fe inquebrantable de una abuela que vio un bosque en una sola semilla. Me di cuenta de que pasé toda mi vida intentando ganar un amor que debía ser incondicional. Buscando un lugar en una mesa donde nunca hubo un sitio para mí. Ahora entiendo que la familia no siempre es la sangre que compartimos, sino las personas que eligen estar a nuestro lado en la oscuridad, las que ven tu valor cuando tú misma dudas de él. La familia es la abuela que te deja un legado de confianza. Es el amigo que vela tu sueño en una silla de hospital. El amor no se gana, se construye. Se cultiva con respeto, lealtad y honestidad. Y a veces, para construir tu propio hogar, un hogar basado en esos pilares, primero debes demoler los cimientos de una casa que, en realidad, nunca fue tuya.
Y desde esa libertad, desde esas ruinas autoimpuestas, puedes empezar a construir algo mucho más grande, mucho más fuerte. Un imperio. O simplemente, y quizás más importante, una vida en paz. Una vida propia.